Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better stop making your apology. Stop blaming technology, yeah. Blaming technology. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Muy bien. Estoy aquí liando yo sola con el cable de los cascos. Sí, es que es normal, ¿no? Aquí esto, mira qué raro que no sea inalámbrico, ¿no? Esto, con estos tiempos que corren. Ahora quiere inalámbrico. Ahora Eduardo Barba quiere inalámbrico. Que ya se me está pidiendo. Sí, bueno, yo lo que pido siempre son plantas y una terraza nueva para colonizar. Lo lanzo aquí a los oyentes. No. Necesito terrazas para colonizar. Oyentes de la SER, por favor. Se nos está quedando pequeña una terraza que es enorme, donde podríamos hacer fiestas, carreras de caballos. Se nos está quedando pequeña. Sí. Hay tanta planta preciosa, porque claro, sí, como las plantas cuando las cuida Eduardo Barba con Severino Donate y en su ausencia con Pascual Donate, las plantas se ponen hermosas. Claro, está la terraza completamente colonizada. Les cantamos bachata. Bueno, 900-100-800, el teléfono que tienen ustedes que marcar. Ya saben, si quieren hacerle algún tipo de consulta a Eduardo Barba sobre sus plantas o sobre sus flores. Y vamos a hablar de un tema del que estamos hablando todo el rato, porque desde los meteorólogos nos están diciendo esta semana bajan las temperaturas, ya se nota, en algunos puntos del país. Y yo quiero que hablemos de las diferencias de cultivo entre unas regiones de España y otras, ¿no? Porque entiendo que no es lo mismo cultivar la misma planta, cultivarla, yo qué sé, en Cádiz, que cultivarla en Teruel, por ejemplo. Efectivamente, Ángeles, las diferencias en el cultivo son a veces tan abismales como, por ejemplo, poner dos regiones pues separadas, ¿no?, climatológicamente. Vamos a poner, por ejemplo, este Ficus benjamina, ¿sí?, que es una de las plantas de interior pues más conocidas y más reproducidas en los interiores de las casas en España y en medio mundo. Bueno, pues ese Ficus benjamina, por ejemplo, en una costa de Málaga, nosotros tenemos aquí uno muy hermoso. Este podría estar... lo tenemos dentro nosotros. Lo tenemos dentro en el pasillo, sí, de la radio, en una Málaga, por ejemplo, o en un Cádiz. Es una planta que podría ser una planta de jardín. Perfectamente. Podríamos tenerlo fuera durante todo el año. Tal cual, podríamos plantarlo en el exterior, en tierra, y durante todo el año estaría perfecto. ¿Por qué? Porque en una Málaga, por ejemplo, temperaturas por debajo de 9 grados centígrados pues son difíciles de alcanzar, ¿no? Es difícil que el termómetro baje mucho y es una planta que lo resiste. Yo, por ejemplo, cuando vivía en Marbella, estos ficus estaban ornando las calles, los jardines, sí, y los jardines de las calles. Pero nos vamos a Teruel, que bueno, pues en Teruel ya sabemos que es muy buen clima para curar los jamones, entre otras cosas, y para tener a la gente recia, y ahí esta planta en el invierno moriría irremediablemente. Sí que la podríamos tener desde una primavera un poquito avanzada, ya cuando las noches sean un poquito más cálidas, hasta un otoño podríamos cultivarlo fuera, como nosotros. Ojo, nosotros también este ficus lo podríamos tener en la terraza entre una primavera y un otoño, pero en el invierno lo tendríamos que resguardar. Porque esto es importante. Las plantas que llamamos, es que es una planta de interior, pueden ser de exterior si la temperatura acompaña. Claro, lo de la planta de interior es una invención humana, quiero decir, eso lo sabemos en jardinería. Planta de interior es aquella que resiste las condiciones de los interiores de las casas, que son, ojo, sí, son unas condiciones muy, muy adversas muchas veces. Peor a veces que el exterior. Peor a veces que el exterior, porque tienen pues corrientes de aire, tienen menos luminosidad, tienen calefacción en el invierno, cuando hay pocas horas de sol y de luz. O sea, es una condición bastante difícil, pero bueno, todas las plantas se pueden cultivar en el exterior siempre y cuando el clima nos lo permita. O sea, no nos tiene que dar miedo tener la planta dentro de casa y cuando llegue la temperatura que consideremos o que sepamos o que Eduardo Barba nos diga que ya podemos sacar la planta fuera, esa planta que nosotros pensábamos que era de interior, pum, la podemos sacar a la terraza, al jardín o donde sea. Exacto, eso es así. Exacto. Y que una planta resista más o menos al frío, ¿a qué se debe? A su genética. Exacto, al lugar de origen, ¿no? Es como un esquimal, tú te lo llevas a un esquimal, te lo llevas a una zona tropical y quizás no sea el clima al que esté acostumbrado, ¿no? En las plantas, evidentemente, ya hay una genética con una predisposición muy marcada, y una planta que crezca en una región tropical donde la temperatura nunca va a bajar por debajo de los 10 grados centígrados, de repente lo pones en eso, en un Teruel, en un Burgos, en sitios donde el invierno puede ser muy duro y la planta no tiene resistencia natural. ¿Y no aprende? Porque siempre decimos que las plantas se adaptan, pero ¿a esto no se adaptan? Hay algunas que sí que tienen un rango mayor de adaptación, ¿eh? Ojo, hay algunas
unas plantas que sí que van a tener esa posibilidad de adaptarse siempre y cuando la compremos, pues por ejemplo en una primavera y vaya sufriendo en su propio cuerpecillo la disminución progresiva de horas de luz y de temperatura. Yo, por ejemplo, hay plantas que tengo este año por primera vez en mi terraza y las estoy mejor dicho acostumbrando porque todavía no hemos entrado en el invierno, a ese descenso paulatino y voy a experimentar con ellas si resisten esa bajada de temperatura. Son plantas que en un principio, si se van acostumbrando poco a poco, van a ir pues teniendo esa adaptación. Luego habría que tener una diferencia también, porque la gente puede pensar, bueno, si una planta es de un sitio frío, uy, qué bien, le voy a dar un sitio cálido que va a estar mucho mejor, ¿no? Podríamos pensar como en el ejemplo del esquimal, ¿no? Es decir, bueno, pues le meto a un esquimal en la costa de Málaga tropical y va a alucinar. Y la va a flipar y le va a encantar. Pues a lo mejor no, a lo mejor él no es lo que está acostumbrado a vivir. Y yo, por ejemplo, tengo el caso de un cliente hace ya muchísimos años que me pidió plantar un manzano en un interior. Era un patio acristalado que tenía en medio de la casa y quería un manzano, que por eso lo he metido. Aquí tenemos un manzano en el estudio, encima de la mesa. Es un manzano de 3 sabias ya, es decir, de pues 3 ciclos vegetativos. Y me pidió, le encantaban los manzanos. Dice, Edu, a mí me gustaría tener en este patio un manzano. Me recuerda a mi infancia, patatín, patatán, lo que fuera. Bueno, yo le dije, mira. Un patio acristalado por arriba, es decir. Un patio acristalado. Sin apertura al exterior. Exacto, casi como un invernadero, ¿no? Claro. Entonces yo le dije, mira, no va a ser posible porque los manzanos necesitan una cosa que aquí hablamos alguna vez hace ya tiempo, que son las llamadas horas de frío. O también horas frío. Las horas frío son la cantidad el número de horas que necesita una planta por debajo de 7 grados centígrados para estar sana. Eso se mide en horas. Por ejemplo, un manzano, dependiendo de la variedad, puede necesitar entre 100 y 800 horas de frío. Va a depender de la variedad. Hay algunas variedades que necesitan incluso hasta más. Entonces, en un patio acristalado, como a mí me propuso este cliente, era imposible porque nunca iba a bajar la temperatura de 18 grados. Nunca iba a tener ese frío. Nunca iba a tener ese frío. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces son plantas que ya no están sanas. Necesitan ese ciclo de frío para endurecer tejidos, para despertar muy bien en la primavera, para una formación de flores buena y potente. Entonces son árboles que no se podrían cultivar o plantas que no se podrían cultivar. Es decir, un manzano en el interior, si además es un interior acristalado que hace efecto invernadero, no lo vamos a Hay que pensar, Ángels, si una planta tira las hojas en el otoño es por una adaptación al frío en nuestra latitud. Hay otras condiciones a lo largo y ancho del planeta, pero en nuestra latitud si tira la hoja es por frío y necesita de ese frío para estar sana. ¿Por qué has entrado el cóleo? Bueno, el cóleo nos está mostrando ahora mismo, bueno, pocos oyentes lo verán porque estamos haciéndolo en streaming y aquí tenemos un cóleo que ahora mismo lo ves. Que está raro. Patilargo, pero está patilargo porque estaba embebido en medio de las otras plantas de la terraza y estaba precioso. Todas estas puntas, ahora mismo tenemos como unas, no sé, 10, 12, 13, 14 ramas. Todas estas ramas estaban asomando entre medias de la cola de zorro, de las cintas, del arce japonés. Porque estaban ahí los pobres como buscando. Pero muy bonitas, porque si te fijas, cada punta está tremendamente llena de hojas. Y de hojas grandes. Hojas grandes con un color precioso, pero claro, ahora la hemos sacado, Sebe y yo, de en medio de esa masa verde entre la cual asomaba y ves cómo los tallos que estaban sombreados pues están medio pelados, ¿no? Eso es algo normal. La hemos utilizado para dar ese punto de color rojo en una parte de la terraza, lo hacemos todos los años, pero ¿qué es lo que ocurre ahora con el cóleo? Que ya nos está empezando a decir con algunas de las hojas que están ya adquiriendo unos tonos rojo desvaído o incluso marronáceo, oye, mira, si me metéis dentro en los pasillos, como me hicisteis el año pasado y el anterior, voy a estar mucho mejor porque ya la piel se me pone de gallina por las noches. Este es el mensaje de estas hojas. Este es el mensaje. Este es el mensaje de las hojas y el cóleo nos lo está transmitiendo. Entonces, para evitar esa bajada de temperatura que has mencionado al principio y que podría llevar a este cóleo a la muerte irremediable, lo vamos ya a meter dentro. Eso sí, lo que vamos a hacer va a ser lo que hacemos todos los años. Un trasca, un tras. Está haciendo aquí una poda ahora mismo. ¿Las ha tirado al suelo? Las he tirado al suelo y aquí lo que hacemos ya ahora mismo ya es prepararlo para este interior. Ahora mismo ya lo que hacemos es mantener este cóleo con esta brotación basal. Vale. Este tío está loco. Es que acaba de dejar un suelo. Sí, no, pero eso se recoge rápido porque no mancha. Vale. Sí. Bueno, es que en el estudio, es que está todo tan limpito en un estudio. Ya, ¿verdad? porque está Marimar pendiente de ti. Sí, qué maja. Ya. Bueno, Marimar, muchas gracias. Pues el punto es que aquí lo que tenemos ya es el cóleo preparado para estar en el interior de los pasillos, lo colocaremos al pie de una ventana, le daremos un buen abonado y este cóleo se va a poner tan tremendo y tan bonito. Vale, yo tengo un cóleo en el exterior.
Sí. en un Mediterráneo, Sí. ¿lo tengo que meter dentro? No, ahí ya no, claro. Ahí ya es la diferencia que hablábamos antes con el Ficus benjamina. Un Ficus benjamina todo el año fuera, en Málaga, en Cádiz, en Murcia, donde queramos, en las islas, por supuesto, en las costas. Bueno, pues ahí, sin problema, este cóleo podría estar todo el año, como muchos oyentes seguro que nos están escuchando, dicen, pues yo el cóleo yo nunca lo meto, Nunca lo he claro, entrado dentro. porque no vais a tener unas condiciones de heladas como si tenemos pues en otras zonas de España. Ahora seguimos hablando de cómo se adaptan o no las plantas al frío, los cambios de temperatura, pero como damos el 900, 100, 800 y luego casi nunca tenemos tiempo de escuchar a los oyentes, vamos con Vanessa, que llama desde Cornellà de Llobregat. Vanessa, buen día, buenos días. Hola, Vanessa. No, pues Vanessa no está. Yo que hoy digo, vamos a ver que nos dé tiempo Yo mientras a más sigo oyentes. podeando el cóleo. No, tú sigues ahí Le con estoy lo tuyo, rematando. pero hazme un favor, Sí. no tires las hojas al Nada, suelo. nada, están aquí. Estas sí pueden Están ser. aquí, están aquí. Porque lo que estás haciendo ahora es quitarle como las ramas Las- que están más feitas, ¿no? Claro, Que no- ahora las ramas más feas, las que veo más débiles, estoy formando el cóleo en la estructura más potente. E incluso estoy pinzando Y algunas. una pregunta, ¿no Sí. hay que ponerle más sustrato? Mira, yo este cóleo, ¿sabes por qué no lo trasplanto nunca? Porque es el tamaño que admite la repisa interior de nuestro pasillo de la radio. Vale. Entonces no lo puedo trasplantar a una maceta más grande, pero lo que sí que voy a hacer esta vez va a ser sacarlo y rellenarlo con sustrato porque se va perdiendo. El Claro, sustrato es se lo va que perdiendo. se va perdiendo por los riegos, claro. Se va perdiendo por los riegos, entonces lo que haré será levantar la planta porque no le voy a enterrar el cuello y voy a echar abajo una Y capa. ahora que vas a meter el cóleo dentro, que lo estás Sí. podando para dejarlo, para que se pase el invierno aquí dentro con nosotros, ¿hay que abonarlo ahora? Sería una muy buena condición porque le estamos quitando mucha energía. Fíjate, como arriba es abajo y le estamos dando una poda muy drástica en la parte aérea, entonces necesitamos que se reequilibre. Vamos a darle un buen abonado, como dices. A ver si podemos escuchar ahora a Vanessa, que llamaba desde Cornellà de Llobregat. Vanessa, buen día, buenos días. Hola, buen día, Ángel. Ahí Mira, está. no te escuchaba, perdonadme. No, ya está. Estas cosas nos pasan muy a menudo. Vanessa, cuéntanos. Bueno, mirad, tengo un olivo aquí en maceta, en el balcón, aquí en Cornellà de Llobregat, Sí. y hace varios años que lo tengo, bueno, más de 10 años. Le han atacado varias veces plagas de pulgón. Hemos intentado erradicarlo, en algunos momentos lo hemos conseguido, pero en esta última vez no pude hacerlo. Entonces mi padre se ofreció buenamente a ayudarme. Paralelamente le había salido un chupón y entonces le pregunté a mi padre qué podía hacer, si lo cortaba, no, qué hacía. Entonces él me dijo, mira, me lo llevo e intento solucionarlo yo. Bueno, pues me he encontrado con que tenía un arbolito con muchas ramas, hojas, y mi padre me ha devuelto pues un tronquito con una ramita muy pequeña y el chupón que ha crecido, bueno, enormemente. El chupón, Entonces, el chupón ahora- es una ramita que crece, ¿no? Exacto, de la parte Sí. basal de Sí, la planta. Sí. Exacto, incluso salía como de la raíz. Yo no veía el nacimiento del chupón. Sí. No sé si se dice así. Sí, sí. Vale, entonces ahora tengo pues eso, un arbolito, os he mandado fotos muy pequeño y que apenas le ha quedado una rama original. Y bueno, el pulgón sigue habiendo alguna hoja con algún pulgón, o sea que no se ha erradicado. Y pues mi duda es que no sé qué hacer ahora. Era un poco que me arrojaras un poquito de luz porque no tengo ni idea Había escuchado que se podía cambiar la tierra, Ujú. que había que eliminar el chupón. Y entonces ahora, pues las únicas hojas que tengo que son frondosas Son es las del chupón. Bueno, pues Exacto. Vanessa... A ver qué solución le damos con pues este muchas olivo, gracias que ella por no, llamarnos. ella no quiere que se le muera, ¿eh? Muy bien, pues No. ahora mismo Pues- lo que tienes es una planta estresada que ha respondido a ese estrés máximo que ha tenido activando la parte basal. Eso ocurre muchas veces cuando una planta sufre un daño en su parte más alta, como si dijéramos. Cuando hablamos de la parte basal, hablamos de la base. La parte baja, de la sí, base. perdona, pues la parte baja. Entonces, eso es una respuesta a un estrés que ha tenido, pues, excesivo. Puede que haya habido algún producto químico que se le ha echado para combatir ese pulgón, puede que haya habido un descenso de horas de luz directa, lo que sea, o de intensidad. Entonces, yo ahora mi recomendación, Vanessa, es que ese olivo que ya estás cultivando de nuevo en tu casa, le vas a tener muy controladito, lo que tienes que hacer es esperar a ver cómo va reaccionando en los siguientes meses. Ese chupón puede que sea el futuro del olivo y no es mala cosa, en el sentido de que si no es un olivo que estuviera injertado, es decir, que tuviera una variedad
que estuviera puesta en lo alto del olivo, es un injerto que llamamos en jardinería y en agricultura. Yo dejaría que ese chupón rehiciera la masa perdida, porque quizás ese sea el futuro de la planta. Quizás la parte aérea ha sufrido tanto por los tratamientos químicos que le ha podido dar tu padre, por ese estrés que ha tenido, que quizás lo que tienes que hacer en un futuro, nos vuelves a llamar y nos dices, mira, efectivamente, la parte aérea más vieja no ha brotado con facilidad, no está fuerte, no tiene densidad, pero en cambio el chupón cada vez está más denso y más potente. Pues entonces quizás lo que hay que hacer es cortar toda la parte más vieja y formar ese olivo en ese a partir chupón, de a partir de ese chupón. ¿Hacemos esto, Vanessa? Sí. Muy bien. Pues Ahora, gracias, mucha luz y los tratamientos que le dabas antes. Mucha luz, sol directo, Mucha luz por supuesto. y mucho cariño. Muchísimo. Gracias. De todas formas, cambio de tierra y todo eso no hace falta. De momento, una planta Ni abono, estresada, nada. un abono orgánico sí que le vendría bien. Estamos en una zona que es una zona bastante cálida, ahí en Cornellà de Llobregat. Entonces, bueno, pues ahí sí que se le puede dar un abono, pero siempre orgánico. No te puedo dar marcas, pero abonos orgánicos, a base de guano, por ejemplo, orgánico, que no sea de síntesis química, para que el árbol esté un poquito más fresco. Pues Vanessa, suerte con ese olivo, ¿vale? Muchas gracias, Ángel. Un beso. Que vaya muy Adeu. bien y gracias por el programa. Hasta luego, adeu. ¿Qué otros factores cambian el cultivo de plantas de una región a otra? Porque estamos hablando solo del frío de momento. Sí, estamos hablando del frío, pero nos podríamos ir al otro extremo, evidentemente el calor. El calor. Va a haber plantas que también, pues ese calor sea un factor limitante para ellas, ¿no? Porque no todas las especies están acostumbradas a sobrepasar, por ejemplo, los 30 grados que hemos tenido, pues, o que tenemos habitualmente en un Madrid, en un Toledo, por ejemplo, ¿no? Y más este verano que, bueno, pues cada vez estamos viendo cómo los veranos se estabilizan muchos días a partir de 35 grados y es un poco sofocante, ¿no? Tendríamos que pensar que a este calor, se le liga otra cosa que es la baja humedad ambiental. Ya. La humedad ambiental puede ser otro factor limitante que se une a ese calor. Por ejemplo, te voy a poner el caso de dos arbustos que son muy queridos por muchos oyentes, como son la camelia y la hortensia. Camelias y hortensias, pues en una Segovia o en un Madrid o en un Toledo, en una Salamanca, en plenos días de agosto, con temperaturas de 35 grados de temperatura, con baja humedad ambiental, si le da el sol en las horas centrales del día a esos arbustos, pueden sufrir un daño, pueden sufrir una excesiva insolación unida a esa baja humedad ambiental y esa temperatura. Entonces, puede ser un pequeño desastre. O sea que ahí estaríamos viendo un factor limitante también, ¿no? ¿Dónde se van a desarrollar bien? Pues en un Vigo, con temperaturas más suaves, de 27 grados centígrados, y una humedad ambiental que siempre está pues en el entorno de los 60 grados. Porque la humedad ambiental entonces 60%, influye en las plantas, la humedad en el ambiente. Mucho. La humedad ambiental es lo que permite, por ejemplo, que en un norte de España, en todo lo que es la cordillera cantábrica, pues puedan cultivar, por ejemplo, plantas como muchos helechos, mientras que en zonas del interior de España con humedad ambiental muy baja, con porcentajes de humedad ambiental muy baja, pues se queman. Por ejemplo, pues eso, en Asturias, en un Euskadi, pues todos esos sitios pueden tener plantas que en el resto de España quizás sea impensable, ¿no? Por esa humedad ambiental alta. Pero nos vamos al revés. También en el norte, yo por ejemplo conozco un buen colega jardinero que en su jardín cerca de Donosti, en San Sebastián, no puede cultivar lavandas. Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque se le pudren. La raíz por la cantidad de humedad ambiental. Claro, una humedad ambiental altísima ligado a una humedad en suelo constante, eso hace que las lavandas estén fatal y al final pues no sobreviven y no están tan bonitas como por ejemplo la que tenemos aquí en la terraza. ¿Y las lluvias cómo afectan? Porque claro, entiendo que debe afectar tanto si hay mucha lluvia por exceso como por defecto, como si hay poca lluvia. Exacto, pues de la misma manera que acabo de mencionar con la lavanda, por ejemplo, de nuevo habría muchos arbustos mediterráneos que con un ciclo de lluvias continuo sería impensable cultivar, ¿no? Plantas mediterráneas, pues como muchas de las aromáticas, un tomillo, el tomillo se pudre fácilmente en sitios con muchas lluvias, ¿no? En cambio, en climas pues más secos del interior, son plantas que están felices. O sea que siempre hay que buscar esa adaptación de distintas plantas. No siempre se puede tener todo en jardinería. No, aunque nos guste, hay sitios donde no se puede tener. Exacto, entonces pues nos adaptamos, oye. Escuchamos una nota de voz de un oyente. Venga, tenemos tiempo para Rosario, que nos ha dejado una nota de voz con una consulta sobre una planta. Hola, buenos días. Tengo una pregunta para Eduardo. Tengo de años anteriores bulbos de fresías y de jacintos.
¿Es ahora tiempo de plantarlos? ¿Voy tarde o voy pronto? No sé, ya me dices. Es una llamada que nos ha dejado Rosario al 638-313466, que ya saben que es otra manera de ponerse en contacto con Eduardo Barba, por si no pueden llamar en directo en el momento del programa. 638-313466, nos llaman y dejan la consulta que ustedes quieran. Y en este caso, Rosario pregunta, tiene unos bulbos de fresias y de jacintos de años anteriores o del año pasado y quiere saber si ahora es el momento de plantarlos. Perfecto. Mira, lo importante con los bulbos muchas veces es saber cuándo los podemos dejar dentro de la tierra y cuándo no. En general, yo diría que les diría a los oyentes que experimenten dejando el bulbo dentro de la tierra. Yo, por ejemplo, fresias, tengo unas históricas desde el año 2004 plantadas en el mismo sitio, que ha ido, evidentemente, evolucionando con la maceta, lo he ido pasando a otras macetas con un limonero. ¿Y te florecen todos los años? Y me siguen saliendo todos los años desde el año 2004. ¿Por qué? Porque las fresias es uno de los bulbos sudafricanos que se van renovando con hijuelos y van, fíjate, ya son 20 años. Entonces yo no los saco nunca, los bulbos de las fresias. Los jacintos sí que van devaluando, se iba a decir, degenerando, ¿no? A veces se van quedando cada vez más pequeños, como los tulipanes, y bueno, llega un momento en que ya no florecen o ya no, ni siquiera brotan. Los bulbos estamos todavía en el límite temporal de para plantarlos. Venga. Todavía los bulbos de primavera se podrían plantar sin ningún problema, pero estamos ya en el límite. Voy a decirles, si no lo hacen este fin de semana que viene, exacto, que ya no lo hagan. Bueno, si lo tienen, que lo planten, pobrecicos. Pero que ya... Porque no caducan, tú puedes tener bulbos del año pasado y no caducan. No, pero bueno, llegará un momento en que se pudren directamente si no están en tierra. Vale. La semana que viene más. Eso, más. Adiós. Hasta luego, Ángel. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.